Y yo quiero terminar el día de hoy la serie que hemos venido trayendo estas últimas 3 semanas. Y el título es Hay muerte en la olla. Y recordamos que fue cuando Eliseo tenía un grupo de profetas con él y uno de los profetas se metió así de presentado y fue y buscó un montón de calabazas silvestres que eran venenosas, se le echó el potaje. Si quieren, ¿tenemos clase para los jovencitos? ¿Ellas se quedan aquí? Ok. Está bien para que... Ok. Entonces, tomaron una cosa que eran venenosas, la metieron a la sopa y de eso es lo que estamos hablando, que hay cosas en nuestra vida. Nosotros no estamos comiendo cosas que nos hacen daño. Hay situaciones, hay personas, hay familiares que son nocivos para nuestra vida y nosotros seguimos trayéndolos. Y hay situaciones, hay amigos y hay ambientes en los que nos metemos que son nocivos para nuestra vida. Son malos para nosotros. Y eso estábamos hablando la primera semana. La semana pasada estábamos hablando de anuncios engañosos. Son doctrinas y filosofías que tuercen las escrituras para dar una esperanza falsa, basados en una falsa promesa. Y cuando usted da una falsa promesa, en el momento que esa promesa no se cumpla, se desilusiona a la persona a quien usted le hizo la promesa. Si yo vengo aquí y le digo, pase todo el mundo porque Dios dijo que todo el que pase aquí se va a sanar y usted no se sana, entonces va a haber un problema en su mente. Porque usted dirá, o Dios no sana de verdad, o Dios no es fiel a lo que prometió, o este hombre me mintió. De todas las maneras, yo no vuelvo a esa iglesia. Y entonces se afecta el evangelio por lo que haga una persona. Y concluimos que la sanidad divina no es una promesa que fue hecha para la iglesia como una garantía. Escúcheme, no está garantizado que usted se va a sanar. En la Biblia no hay una sola garantía que diga todo el mundo se va a sanar, porque si no de algo que no vamos a morir, de algo no tenemos que morir. Pero sí la Biblia dice que hay promesas suficientes para que si yo me pongo de acuerdo contigo en una cosa, si esa cosa que estamos pidiendo está conforme a su voluntad, que entonces Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer no porque esté amarrado por una promesa que Él no hizo, sino porque Él es bueno. Podemos depender de su bondad. Y estábamos hablando sobre eso porque hay muchas personas que llenan los estadios prometiendo una sanidad. Y como les dije, yo fui a una de estas campañas evangelísticas grandísimas con esta gente que son nombres reconocidos y la mayoría de la gente no recibió sanidad. ¿Qué hacemos entonces? Hay que presentar la esperanza que Dios nos dio. La esperanza que Dios me dio es que Él es bueno y tiene buenos planes para mí y yo puedo confiar en los planes de Dios para mi vida. Y si dentro de sus planes está que por un momento yo pase por una enfermedad, Dios sigue sanándome interiormente en cualquier situación de mi vida, porque en fin de cuentas lo que Cristo verdaderamente vino a hacer fue morir por mis pecados. Él murió por mis pecados para que yo estuviese paz para con Dios. Si usted tiene alguna interrogante en cuanto a ese mensaje, puede ir a la página y escucharlo, que se explica de una manera más detallada. Esta semana estaremos tratando otras falsas enseñanzas, otras falsas filosofías, que lo que hacen es fijar la mirada en el hombre y no en Dios. En los milagros y no en el hacedor de milagros. En lo superficial y no en lo sustantivo. Y eso acarrea muerte para nuestras vidas espirituales y la de las personas que están con nosotros. Y nosotros consciente o inconscientemente estamos enviando gente a beber de aguas que están envenenadas. Y el día de hoy veremos a ver de lo que estamos hablando. Una de las cosas más importantes que el apóstol Pablo le decía a Timoteo y en todas las cartas que escribía, pero especialmente a Timoteo, que estaba hablando con un pastor, era la importancia de la doctrina. Pablo se lo dijo de esta manera. Si usted quiere tomar apunte, tome apunte, pero vamos a tener los versos bíblicos en la pantalla. Pablo le dijo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Pablo le dijo a Timoteo. Perdóneme, dale para atrás. Yo voy al revés. El día de hoy, seguimos la serie, pero el subtítulo es Atalaya. Y un atalaya no es una persona que llega los sábados con un librito, no, el atalaya es un centinela. Usted y yo estamos siendo llamados a ser atalayas de Jehová, velar que la ciudad no perezca. Mientras yo esté de pie, ningún enemigo debe entrar a la iglesia. Amén. Seguimos.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Pablo le está escribiendo a un joven pastor llamado Timoteo. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Una persona que es aprobada es de la que no se le puede decir nada. Y él lo sigue diciendo como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estamos viviendo tiempos en lo que Pablo nos advirtió, cuando también le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón en los oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Usted dirá que tiene que ver eso con... ¿Qué decía? Que yo lo voy a llevar a algún lado. Estos maestros de los que nos advirtió el apóstol Pablo se han multiplicado en este tiempo. En este tiempo es una cosa brutal, pero de una forma increíble. De hecho, el apóstol Pablo también nos advirtió del carácter de estos hombres cuando le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Y Pablo le dijo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Dígame usted si esto no es lo que estamos viviendo los predicadores estos grandotes, que son avaros porque lo que quieren es tu dinero, vanagloriosos porque quieren que le corra la cortina roja esa para que ellos puedan pasar, soberbios porque creen que pueden mandarle maldición a la gente, blasfemos porque están diciendo que el Espíritu Santo está haciendo algo que no está haciendo, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y este es el más peligroso, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a esos evita. Porque estos hombres que en algún momento predicaron la verdad se han convertido en apóstatas, se han convertido en personas que no se han mantenido en la doctrina verdadera de Jesucristo. Y el apóstol Pablo también nos habló de eso. En 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo, esto no lo dijo el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de los demonios. Estoy sentando las bases para lo que quiero decirle el día de hoy. El día de hoy quiero concientizar la iglesia. Hay momentos en que yo voy a traerle un mensaje que yo es como los pastores que toman una oveja que tiene una patita rota. Y esa patita rota tiene que agarrar ay bendito, y lo agarra así, le da un cariñito a la oveja y le soba la patita que está herida. Pero en momentos hay que concientizar la grey, porque de lo contrario nosotros no vamos a ser cómplices de estas cosas que están pasando. Usted verá de qué yo le estoy hablando. De que hoy nos demos cuenta de que hay muerte en la olla de muchos predicadores que nosotros citamos en Facebook, que mantienen con sus ofrendas y que simplemente le hacen promoción. Cada vez que usted, mire, yo he visto cristianos citando a Gandhi. Mire, cada vez que usted cite a Gandhi, usted está citando a el hinduismo. ¿Usted sabía eso? O los musulmanes, algo así en ese sentido. Cada vez que usted señale el dedo y diga, esta persona, mira lo que esta persona dijo, mira qué dijo esta persona, con la verdad que posiblemente está diciendo en ese momento, está abriendo las puertas y le está haciendo promoción también a las mentiras que pueda decir. Y vamos a llegar a eso ya mismito. Jesús dijo de nosotros, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre los montes no se puede esconder. Usted ve la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros. Se supone que yo sea luz en este mundo. La luz se supone que disipe las tinieblas. Yo soy la sal de la tierra. Yo se supone que le dé sazón a la vida, a las vidas que me escuchan. La sal se utilizaba para preservar la vida de los alimentos. O sea que es gracias a mí que el que está cerca de mí se mantiene vivo. No, parece que le hablé malo.
Ok, Pablo elevó esto a un cargo más alto y dijo en 2 Corintios capítulo 5, verso 20, somos embajadores en nombre de Cristo. Y lo somos. Usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, que cuando yo voy a un lugar, cuando yo llego, llegó Cristo. En sentido figurado, cuando yo llegué, porque yo llego con la unción del ungido. Dios por medio de nosotros está llamando a los pecadores como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados hoy con Dios. Eso es una responsabilidad demasiado grande. Y usted es responsable de la verdad que usted conoce. Y el día de hoy yo quiero que usted salga de este lugar con una convicción, no con un sentimiento de condenación, sino con una convicción de que usted y yo somos responsables de lo que esa Biblia dice que usted tiene en su casa. Si usted tiene una Biblia en su casa, usted es responsable de todo lo que esa Biblia dice. ¿Usted sabía eso? Oh, que tú te creías que eso de ser cristiano es para que Dios me dé 2 Mercedes y 3 casas. No, es para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos aquellos centinelas que velan la ciudad y de nosotros depende que el mundo reciba un mensaje adecuado, un mensaje correcto. Pero ¿cómo puede el mundo recibir un mensaje correcto si los primeros que estamos confundidos somos nosotros? Yo quiero que busque, esta quiero que la busque en su Biblia. Ezequiel capítulo 33. Y la puse en la versión Dios habla hoy para que, si usted quiere, sígame con la Biblia, pero quizás tenga una diferencia, porque si usted tiene la Reina Valera de 1960, yo estoy leyendo de la Dios habla hoy, si acaso márquela y me sigue con la lectura. Dice así, la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 33. Mire esta palabra. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, habla a tus compatriotas y dile, cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlos por centinela. Y cuando el centinela ve los ejércitos enemigos se acerca, que los ejércitos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es él mismo. O sea, si viene el centinela, toca la trompeta y tú la escuchaste, pero no hiciste nada, es tu culpa, allá tú. Porque oyó el toque de la trompeta, pero no hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiese hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir la gente, y los enemigos llegan a matar, y matan a alguien, morirá por sus pecados. O sea, el que murió por sus pecados. Pero yo le pediré al centinela cuenta de su muerte. Pues a ti, hombre, entonces Dios quitó la parábola o quitó el sentido figurado y empieza a hablar con el profeta. Le dice, pues yo te digo a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Y yo te digo a ti hoy, iglesia, Dios te ha puesto como centinela de la ciudad en que tú vives. Escúchame, tú eres el centinela en la ciudad donde tú vives. Tú, y cuando dice tú, estoy hablando de cada uno de los que están aquí, los que me están viendo en internet y los que me están oyendo. Tú deberás recibir mi mensaje y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso en que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle de que cambie de vida y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado. ¿Pero qué dice? Pero yo te pediré a ti cuenta por su muerte. Ese puede ser tu vecino, ese puede ser tu compañero de trabajo, tu familiar inconverso, ese puede ser el que te encontraste en el supermercado y Dios te dio la oportunidad de hablar. Dice, si tú en cambio adviertes al malvado del camino en que viene, para que cambie de su vida, y él no lo hace, él morirá por sus pecados, pero tú
salvarás tu vida. Y esa era la introducción. El día de hoy yo quiero librar mi responsabilidad porque hay muerte en la olla. Y si yo, viendo el peligro, no aviso, ¿quién va a avisar? Si tú, viendo el peligro que viene, no avisas, a veces nosotros no queremos hablar de estas cosas por no ofender a la gente. Y tú tienes personas que llegan a tu casa y empiezan a hacer cosas que tú sabes que en su casa no se hacen. Y no se hacen porque no se hacen, porque la Biblia dice que no se hacen. Entonces nosotros, por no estorbarle el camino, lo que hacemos es que nos hacemos cómplices de lo que está pasando en nuestra casa. Hay un movimiento que está haciendo daño terrible en el mundo evangélico. Y si usted, escúcheme, si usted tiene algún problema con lo que yo estoy enseñando hoy, hablamos después del culto y lo discutimos en persona y es más fácil. No se vaya de aquí con dudas. Y es el llamado movimiento apostólico y profético. Es una nueva moda que ha ganado más auge en la última década. El enfoque de esta nueva moda apostólica y profética es el mensaje de la prosperidad. O sea, el cristiano no puede estar pelado. Tú no puedes estar, si tú no tienes el banco virado, tú estás mal y estás mal. Porque Dios quiere que tú estés en prosperidad. Qué bueno es decir eso cuando vivimos en Estados Unidos. Y no vivimos en Haití. O no vivimos en la selva de África. O por allá, botados. O sea, es más fácil así. Que la sanidad, su enfoque es en sanidad divina y milagros. Tienen falsas pretensiones y doctrinas referentes al apostolado. Son demasiado efusivos con las manifestaciones carismáticas. Las manifestaciones carismáticas son brincos y gritos y todas estas cosas. La palabra apóstol viene de la palabra en griego que se llama apostelo, que significa enviar en pos de sí o enviado de parte de alguien. Es un enviado con un mensaje específico. En este sentido, yo quiero que usted esté claro, cuando dice que el ministerio apostólico y profético, toda la iglesia, usted y yo, todos, tenemos un llamado apostólico y profético. ¿Por qué? Apostólico, porque somos enviados. Todos somos enviados a predicar el evangelio. ¿Por qué profético? Porque tenemos con nosotros la profecía más segura, que es la palabra de Dios, es la Biblia. Pero dentro de este cuerpo apostólico, Dios solamente llamó a 12 apóstoles. Estos fueron Pedro, Andrés, Juan, Santiago, Felipe, Tomás, Mateo, Simón, Judas, Santiago y Judas Iscariote. Más tarde, Dios escogió, los discípulos escogieron a Matías. Tengo que decirle esto porque si no, no entendemos lo que viene por ahí. Dios escogió a Matías, o sea, Dios no lo escogió, lo escogieron los discípulos a Matías para que reemplazara a Judas. Más tarde después, Pablo sería llamado y comisionado por el mismo Cristo resucitado en el capítulo 9 de Hechos. Estos 12, y cuando dice 12, mira, sí es importante que la Biblia dice que son el fundamento de la iglesia. O sea, que la iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Pero está fundamentada en la doctrina de aquellos apóstoles, no de los que se hacen llamar apóstoles ahora. ¿Por qué no hay más apóstoles en este tiempo? O sea, ¿por qué la oficina de apóstol? La oficina de apóstol es la que tenía Pedro, la que tenía Juan, que eran los que dictaban doctrina y hacían todas estas cosas. ¿Por qué no? Porque ya Dios llamó al último que iba a llamar. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 8, Pablo nos dice, por último, se me apareció a mí que soy como un niño nacido anormalmente. Y el criterio, se me fue el PowerPoint. Ok, no importa. En Hechos capítulo 1, versos de 21 y 22, nos da entonces el criterio para que la persona pudiese ser apóstol. Estoy sentando las bases, escúcheme. A menos que esa persona no tenga 2000 y pico de años, no puede ser apóstol. Estamos en Hechos, ¿verdad? ¿Cuál era el criterio? El criterio era que estuviese junto con ellos, con los apóstoles, mientras Jesús estaba en la tierra. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba y que fuera testigo de la resurrección. 3 criterios. Tenían que haber estado con los apóstoles desde el comienzo, tenían que haber estado, pero desde siempre, desde que fue bautizado con Juan hasta que fue recibido en el cielo, y tenían que ser testigos de su resurrección.
¿Qué hace a Pablo un apóstol? El que Cristo mismo se le presentó a Pablo y él dice, yo fui el último a quien se le presentó. Si él fue el último, ¿cómo es que ahora hay otros? Siendo Pablo el último a quien Cristo se le apareció, se cerró para siempre la oficina del apóstol. Aunque en la Biblia se llama apóstoles a otros que no son los 12, pero con la misma, no en la misma capacidad. Entre ellos está Bernabé, Epafrodito. Esos son gente que se llamaron apóstol, pero no tenían la misma autoridad que tenía Pedro, Juan y Pablo y esta gente. En la actualidad nosotros tenemos un ministerio que nadie le hace caso y es el ministerio de los misioneros. ¿Han oído hablar alguna vez de los misioneros? Porque ahora todo el mundo es apóstol, evangelista. Pero ¿qué pasa? Si vamos a buscar un ministerio en este tiempo que se pueda acoplar a la definición de apóstol, sería el misionero. Porque son enviados. La iglesia los envía a que abran alguna obra en cualquiera de estos países. Pero lo que pasa es que misionero suena a trabajo. Misionero suena a que yo tengo que dormir a veces con los mosquitos picándome. Y eso a los apóstoles no les gusta porque son vanagloriosos, son avaros. Ellos lo que quieren es que usted tiene que ver, hermano, yo preparándome para esto, yo voy y chequeo a ver si usted quiere invitar hay un apóstol que es tocayo mío, mira qué cosa, me tocó. Tiene que tenerle SUVs para buscarlo. Usted no lo puede buscar en un carrito compacto. SUVs, colocar lo que está la gasolina. Tiene que ponerlo en un hotel y no le puede decir a nadie, eso es top secret. Usted no le puede decir a nadie. Tiene que pagarle toda la comida. Usted, ¿no? Y ellos deciden en qué restaurante. Por eso es que no se llaman misioneros. Porque el misionero en ocasiones tiene que pasar hambre. El misionero en ocasiones tiene que pasar necesidad. Así cualquiera. De los profetas abundaremos en otro tiempo. Porque en este momento lo que quiero hablar de los apóstoles solamente y de estas doctrinas que yo enseño. Pero también les adelanto que el ministerio de apóstol, como se conoce en el Nuevo Testamento, una vez el canon bíblico se cerró, no hace falta el ministerio per se del profeta, sino que ahora el profeta es un predicador de la palabra de Dios, porque ya la revelación está dada. Cuando no había revelación escrita, Dios entonces usaba hombres para revelar los designios de Dios. Una vez la palabra está escrita, entonces se cerró el canon, ya la revelación de Dios está en la Biblia y Dios lo que hace es confirmar lo que ya está escrito. ¿Estamos? Estos apóstoles reclaman para sí establecer doctrina bíblica, como si la Biblia no fuera suficiente, una posición de supremacía entre los ministerios, o sea, todos los ministerios se tienen que someter al apóstol, tener nuevas revelaciones cuando la Biblia dice que el libro se selló y que el que le añada, las plagas serán añadidas, que el oficio de apóstol es perpetuo, que los pastores se deben someter a ellos y el que no lo haga no tiene visión, que ellos pueden ofrecer cobertura. Cristo amado y qué cobertura. El Espíritu Santo no es necesario siempre y cuando usted tenga una de estas gente que ofrece cobertura. Y hay muchos que no se quieren llamar apóstoles, pero están haciendo la misma cosa de los apóstoles. Si alguien te ofrece, mira pastor, si alguien te ofrece cobertura, te quiere manipular. Estás advertido. Estoy hablándole a los del internet para que ellos pueden ofrecer cobertura a la iglesia y ministerio como parte de algún poder místico que se encierra en el ungido de Jehová, en el apóstol. Algunas de esas doctrinas son de que el alma existía antes de la fundación del mundo y que Dios simplemente llama a un alma que ya está creada desde antes de la fundación. O sea, el alma ha vivido en la eternidad, siempre ha habido alma. Entonces ellos agarran esa alma y se la meten en un cuerpo y eso es, pero eso le da las bases a una doctrina que se llama la enseñanza del karma en el hinduismo. ¿Usted está viendo el peligro de todo esto? Estamos haciendo un revolú y estamos mezclando tanta cosa que no se sabe ni qué hora es. Cuando usted dice que el alma es eterna que fue creada antes de la fundación del mundo, o sea, que cuando Adán, Dios lo creó, que lo que la Biblia dice fue que cuando él sopló en su nariz, vino a ser un alma viviente, que eso no es cierto, porque el alma ya existía.
Y si el alma ya existía, entonces le da base a la doctrina y la enseñanza de los hindúes de que existe el karma, que es que el alma está continuamente tratando de renovarse. Y yo he visto cristianos hablando de karma. Anyway, son otros 20 pesos. Vamos a ver un primer video que yo tengo para ustedes. Confía en Él y confía en su palabra. Dios, cuando tú recibiste a Jesús, naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién? Ahora les voy a enseñar algo poderoso. ¿Hijo de quién eres? ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre. ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. ¿O no? ¿Junior? ¿O no eres Junior? ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quién somos? ¿Jehová Junior? Escucha esto, es que esa es una manera de enseñarles una verdad. La vez pasada me topé una persona de otra religión que con todo los respeto a todos, pero me dice, nosotros creemos que Jesús sí es el Hijo de Dios. Ah, vaya, le digo yo, pero que no es Dios. Ahí estás en un gran problema, le dije yo. ¿Cuándo has visto que el hijo del león sea una jirafa? Si Jesús es Hijo de Dios, ¿qué es Jesús? Muy bien. Ahora, la Biblia dice, no yo, porque vosotros sois dioses, dice. ¿Por qué? No somos Dios, somos dioses. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Somos junior. ¿Ah? Ustedes son hermanos. ¿Hijos de quién? ¿Y qué? ¿Y entonces qué sos? Ah, vaya. Es que esto es base para que lo que les voy a enseñar hoy los va a llevar a otro nivel de fe. ¿Jesús se hizo carne, sí o no? Entonces, ¿qué tiene de malo que estando tú en tu carne también seas hijo de Dios? Si eso es lo que vino a hacer Jesús, hacernos partícipes de la naturaleza divina. Siendo hombres, ahora somos partícipes de la naturaleza ¿qué? Divina. Nacimos de nuevo, Dios está dentro de nosotros. La Biblia dice, porque ustedes son casa de Dios. Dios mora en nosotros. Ojo pues. Somos Jehová Junior. Junito. Yo le digo algo, si no fuera tan trágico, hasta risa diera. Si no fuera tan trágico, hasta risa diera. Pero mira, mientras este hombre nos enseña de que somos dioses, la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay, ¿cuántos dioses? Un solo Dios. Dios le dijo a Israel, Israel, mira mi pueblo, solamente hay un Dios, Jehová tu Dios. No existen dos dioses, no existen tres dioses. Se está tomando fuera de contexto una parte de la escritura que no se refiere a dioses. En la Biblia solamente se establece un Dios. Los demás son ídolos y los ídolos son nada. Esta que viene ahora les va a gustar. Vamos. El próximo video. Quiero decirte algo. I want to tell you something. Como apóstol de Dios, As an apostle of God, yo desato juicio sobre ellos. I release judgment Tienes que upon darle them. volumen acá, hijo, fuerte, fuerte. Hay una unción sobre mí There is an anointing upon me que muy raras veces la he usado. that I've rarely Y es used. decretar juicio contra mis enemigos. Is to decree judgment against my enemies. Vamos acá a la iglesia. Are you here, church?
Estamos en una guerra. We are in war. Y porque estamos en una guerra, And because we're in war, we have to release judgment. tenemos que desatar el juicio. Muchos de esos que vienen aquí Many of those coming here y no se convierten a Jesús, don't convert to y los Jesus. que vienen aquí, los que me están viendo en el internet, And those watching on the internet, terminan muertos, they end up dead, leprosos, with leprosy, en la cárcel, in jail, destruidos destroyed por el pecado by y sin, por el mismo infierno. by hell itself. Do not mess around with me, with the church. No se meta conmigo ni la iglesia. Una de las cosas que se atribuyen es que estos apóstoles tienen el poder de declarar maldiciones y juicio sobre sus enemigos. Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 5, versos 43 y 44. Y hermano, tengo que tomar estos que son los más conocidos porque si usted, sí, bendito sea el Señor, si usted llega a ver. Dice la Biblia, Mateo capítulo 5, dice, ¿oíste que fue dicho? Mandarás maldición sobre todos tus enemigos. O no, decretarás juicio sobre tus enemigos. ¿Qué dice la Biblia? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue lo que se decía, pero yo digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. ¿De dónde salió esa unción? ¿De qué espíritu salió la unción para decretar juicio sobre la gente? Si Lucas capítulo 9, versos 51 al 62, no lo voy a leer porque es muy extenso, pero la Biblia dice que llegó un momento en que la gente no estaban queriendo dejar a Jesús el lugar y los discípulos dijeron, ¿quieres que oremos para que mande fuego del cielo? Y Jesús le dijo, eso sí lo vamos a buscar, como Elías, estoy en el verso 54. Dale al próximo. Mira cómo dice que Jesús le dijo. Viendo esto, sus discípulos, ¿quieres que quieres que declaremos juicio sobre ellos? ¿Quieres que los maldigamos? No. Entonces volviéndose, él les reprendió. ¿Por qué los va a reprender si hay una unción sobre los apóstoles para poder mandar juicio? Pero Jesús le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O les dijo, vosotros, ¿en qué espíritu estaban entonces tratando de manejarse los apóstoles? Si era un espíritu de revancha. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Este movimiento viene acompañado del movimiento carismático, que enseña a sentir, a que se tengan experiencias por los sentidos, y así es como se puede experimentar el poder del Espíritu Santo. O sea, si usted no se le paran los pelos, Dios no está aquí. Si usted, aunque Cristo prometió, donde hayan dos en mi nombre, ahí yo estoy. Pero si usted no se le paran los pelos, usted no brinca, si usted no salta, Dios no está ahí. Veamos el poder de Dios en manos de Cash Luna. Prohibido reírse. No sé si me estoy explicando. ¿Qué puedo hacer yo? Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran los dos. Rápido. Párate ahí. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. ¿Sé cómo funciona? No.
Solo sé que lo tengo. ¿Usted cree que eso es el poder de Dios? Para eso fue que el Espíritu Santo nos fue dado, para hacer payasadas frente al mundo. El apóstol Rubén Arroyo dice que en su iglesia los ángeles cantan con ellos. Yo quiero que ustedes juzguen por usted mismo. El próximo. En adoración con ellos nos unimos a los ángeles. Hermanos, esto es lo que se enseña. Por amor a Dios. Por amor a Dios. Y cualquiera de estas personas escribe algo en Facebook y viene usted y le da un share. Y le está apuntando, miren allá que allí sí se sabe. Entre otras cosas, este apóstol enseña que Jesús fue desobediente, que Dios tiene plan A y plan B, y que no se necesita la fe porque ya ellos han llegado a ver. Y por último le voy a dejar este video de qué es lo que pasa en los encuentros G12 por esto de la manifestación del Espíritu Santo y el poder de Dios. Esa gente está avivando su ministerio, está avivando su vida. Eso es lo que dice el contexto. Eso es el poder de Dios. Eso es el poder de Dios. Y nosotros no tenemos ningún problema con promoverlo. No tenemos ningún problema con demostrarlo. La Biblia dice que si tú ves viniendo el peligro, es posiblemente usted no sabía nada de esto. Pero el día de hoy en adelante, mis manos están limpias. Porque hay mucha gente que se ha ido al infierno con esto. ¿Sabe por qué hay muerte? ¿Sabe dónde es que hay muerte? En el caso de los apóstoles, porque ellos se autoproclaman lo que sostiene la vida espiritual y con sus revelaciones y autoridad. Ellos dicen que ellos sostienen la iglesia. El peligro es que la vida espiritual de nadie puede estar en manos de otro hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Por eso es que hay muerte, porque la Biblia dice que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El saber que Cristo mismo, en la persona del Espíritu Santo, se hace cargo de mi vida espiritual, para mí es un alivio. ¿No se siente usted aliviado que su vida espiritual no depende de mí? A lo mejor usted me tiene una estima bien alta. Créame, usted es dichoso, bienaventurado, de que Dios es el que se hace cargo de su vida espiritual y no yo. Porque yo como hombre tengo que trabajar en mi vida espiritual. Imagínate si tengo que trabajar por la mía y para la suya también. Dios pide que tengamos una relación con Él, no con un apóstol, no con el pastor, no con el profeta, o como se llame. Dios es un Dios personal. Entonces, mientras nosotros estemos comiendo solamente lo que las revelaciones de estos hombres nos digan, estamos acarreando muerte para nuestra vida espiritual. Y mientras estemos dándole share a cada bobería que ellos pongan, estamos repartiendo muerte, estamos tirando muerte a la olla de los demás.
La palabra ya está dada. No tengo que vivir de las supuestas revelaciones de estos engañadores que lo único que buscan es enriquecerse y controlar la vida de la gente. Yo no sé si a usted le da gozo saber que Dios se hace cargo de mi vida y de la suya. El saber de que el mismo Dios de paz os santifique. Usted ve que es un trabajo de Dios. El trabajo de Dios es santificarme. El Espíritu Santo no está aquí para hacerme brincar como si fuera un pez debajo fuera del agua. No, Dios lo que nos dio fue el Espíritu Santo y dice, y recibiréis poder para poder entonces ser testigos. Y vas a ir a Jerusalén y a Judea y a todos los confines de la tierra. Él me dio poder para yo poder testificar. Él me dio poder para yo poder vivir una vida santa. Y en cuanto a las experiencias místicas y las emociones, ¿no le parece a usted un alivio que yo no necesito sentir todo? ¿No le parece a usted un alivio de que Dios está aunque yo no lo sienta? A mí me parece un alivio, porque a mí mis emociones me han traicionado muchas veces. Muchas veces he tomado decisiones por emoción. Una vez ofrecí yo, mira, ¿de dónde yo saqué ese dinero? Estaba viendo televisión y me pusieron unas imágenes. Me manipularon, pero brutal, y me dio una pena, y jalo por el teléfono yo. A prometer una cosa que no podía cumplir. ¿Por qué? Porque manipularon mis sentimientos, manipularon mis emociones. Qué bueno es saber que yo no tengo que vivir por mis impulsos o por mis experiencias. Eso no es lo que dicta mi vida. Yo no tengo que vivir por los impulsos que esta carne me da o de las cosas que de momento me pararon los pelos, ahí está Dios. No. Porque aún mis experiencias son engañosas. Si usted toma a una persona de esta que estuvo ahí, dicen que experimentaron algo espectacular. Y yo no puedo discutir la experiencia de nadie. Usted no puede discutir la experiencia de nadie. Ahora, yo sí puedo discutir en base a la palabra de Dios si esa experiencia fue de Dios o no fue de Dios. El apóstol Pedro fue uno de esos grandes hombres que tuvieron muchas experiencias maravillosas. Recordemos a Pedro. Él fue el primero que tuvo la revelación de Cristo como hijo de Dios. Hasta Jesús se sorprendió. Jesús le dijo, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Cuando él dijo, tú eres el hijo del Dios viviente, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces, tuvo esa experiencia. ¿Tú sabes lo que es tener la primera revelación del hijo de Dios? Fuiste tú. Fue en su barca donde primero se vio la manifestación de la pesca milagrosa. Ese hombre estaba toda la noche pescando. No había pescado nada. Viene Cristo, llega a la barca y de momento viene una pesca milagrosa. Eso fue una experiencia que él tuvo. Estuvo allí cuando resucitaron a la hija de Jairo. Este era el tipo que estaba dentro de los tres más íntimos con Cristo. Y él estuvo allí y tuvo esas experiencias. Fue el único de los tres en el monte de la tribulación. Fue uno de los tres que estuvo en el monte de la tribulación y le dieron un preview de lo que sería el Cristo glorificado. Pero haciendo un recuento de aquella escena, llegó a una conclusión. Que todas mis experiencias valen nada sin la palabra de Dios. Mire cómo lo dijo en 2 de Pedro capítulo 1. Dice, el contexto de ese verso es que él está contando la vez. Déjeme leerle el contexto para que entremos en ese verso. Tenemos también la palabra profética. No. El contexto de este verso es que él está contando la vez que ellos oyeron audiblemente la voz de Dios y le dijo, este es mi hijo amado, a él oír. Y cuando él llegó a la realización de su vida dijo, nada de eso vale la pena, porque en fin de cuentas aquello se hace realidad solamente porque yo poseo la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra sobre el lugar oscuro hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabes por qué ellos quieren seguir llenando la iglesia de emoción? Porque es más fácil engañar al que siente que engañar al que piensa. El que piensa va a cuestionar. Nuestras experiencias son bonitas, pero esas no pueden ser nuestra única guía. Nuestro sentir es engañoso, la palabra siempre será objetiva. Esa no se equivoca, no se emociona. Esa es inspirada por el gran Dios a quien nosotros le servimos.
Escúcheme, mi hermano. El día de hoy usted váyase con dos esperanzas grandes. Usted váyase con la esperanza de que su vida espiritual no depende de mí. Ni depende de mí, ni esta iglesia depende de ningún hombre que le dé cobertura. Porque en el momento en que el Espíritu Santo vino a la iglesia, no necesita cobertura de ningún hombre arrogante que se cree que tiene algo que el Espíritu Santo no me puede dar. Se lo voy a decir de nuevo. Cada vez que usted ve una persona, un apóstol, cada vez que una persona, escúcheme, lo voy a meter a todos en el mismo saco. Si nos ponemos a estudiar bien las palabras, yo no sé ni cómo sale una mujer apóstol. Esa me la tienen que explicar bien explicada. Porque si era difícil conseguir una mujer pastora dentro de la iglesia primitiva, ¿cómo es que aparecen ahora mujeres apóstoles o apóstolas? Todo el que se ponga el nombre de apóstol antes de su nombre es arrogante y se está atribuyendo una oficina que no le pertenece y está actuando bajo un principio que no es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es que eso no fue lo que Dios estableció en la palabra. Y la palabra va por encima de cualquiera de nuestra filosofía y lo que nosotros podamos entender. Y en cuanto a los sentimientos, mire, la primera esperanza que usted se debe llevar, el primer gozo que usted debe llevarse esta tarde, es que el día de hoy usted se va de esta casa sabiendo de que su vida espiritual depende del Espíritu Santo. Depende de Jehová. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni qué, ni se dormirá el que me guarda. El apóstol puede caer mañana, el pastor mañana puede resbalar, pero el que me guarda no se cae, ese no duerme, ese está continuamente conmigo. Es una esperanza gloriosa. Es una esperanza gloriosa de que yo no tengo que depender, que el apóstol no se me caiga, que no se me cocote, que no se ponga arrogante y se vaya a caer. No, mi esperanza, mi confianza está en que el que me llamó es capaz de llevarme hasta el final. La Biblia dice, fiel es Dios para mantenerme firme. No necesito de ningún hombre para yo poder tener una vida espiritual como Dios quiere que yo la tenga. La iglesia no necesita la cobertura de nadie más que no sea el Espíritu Santo de Dios, que vino a nosotros el día de Pentecostés y nos constituyó iglesia de Jesucristo. Y la próxima esperanza que usted se lleva de su casa el día de hoy, el próximo gozo que usted debe tener, es que usted ni siquiera debe confiar en lo que usted experimenta para tener una buena relación con Dios. Porque va a llegar el momento en que tú vas a cometer pecado. Y esas emociones te van a decir que ya se acabó. Pero la Biblia dice que si 7 veces se cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. La Biblia dice que tenemos abogado. Hermanos, yo no le digo esto para que pequen, pero si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre. No esperes sentirte bien para seguir haciendo lo que se supone que estuvieras haciendo. Mi relación con Dios a través del Espíritu Santo es suficiente para mantenerme gozoso, lleno de vida, optimista por el futuro. Yo no necesito que me estén empujando, que me estén tirando, que me estén jalando. No, el Espíritu Santo, la Biblia dice que Dios puso en mí un espíritu de gozo, de paz, de dominio propio. Yo puedo enfrentar la vida porque el Espíritu de Dios está en mí. Y le quiero dejar con una cita de Martín Lutero. Si yo no puedo encontrar mis experiencias en la Biblia, es porque no vienen del Señor, sino del diablo. A mí no me importa cuántos retiros hayamos ido, cuántos encuentros hayamos ido. Si lo que pasó allí no está aquí, no fue de Dios. Te tiraron para atrás, lloraste como un nene chiquito, se te pararon los pelos, te dieron profecías, te sanaron el chivo que estaba enfermo, el perro que estaba cojo y el gato que estaba mudo. Y si no está aquí, si no está en la Biblia, no fue de Dios. No fue de Dios. Y para mí eso es esperanzador. Porque quiere decir que cuando yo necesite algo, yo puedo ir donde algo objetivo, algo que no va a estar viciado por una agenda oculta, sino que puedo ir a donde la palabra del Señor, y la Biblia dice que ese Espíritu Santo que está dentro de mí me dirigirá
a toda verdad y a toda justicia. Ahora bien, tú eres el atalaya, tú eres el vigía, tú eres el centinela. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vas a hacer con la verdad? ¿Sabes que en una ocasión, bueno, la única ocasión en que Cristo llegó donde Pilato, después de que Pilato escuchó a Cristo, hizo la pregunta más trascendental de todas? Él dijo, ¿qué haremos con este Cristo? El día de hoy yo te quiero hacer la misma pregunta. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Qué vamos a hacer con la verdad que has venido recibiendo en este lugar por tanto tiempo? ¿Qué has hecho con la verdad que has recibido por tanto tiempo? Te recuerdo las palabras del profeta. Si yo veo el mal y yo no aviso, las personas que se pierdan se van a perder porque ellos son malos. Pero Dios me va a pedir cuenta a mí. Yo no sé de usted, a mí no me gusta dar cuenta por nadie. En el trabajo cuando pasa algo, me empiezan a cuestionar, ¿tú viste esto? Aquello, ellos son grandecitos, que contesten ellos. El día de hoy yo me quité esta responsabilidad de mis manos. Y ahora tú tienes en tu mano, esa Biblia que tú tienes es la más segura profecía. El apóstol dijo, haces bien en atenderla, haces bien en estudiarla, haces bien en metértela al corazón, haces bien en vivir por ella, haces bien en enseñarla a otros, haces bien en pelear por ella. Si hay algo que vale la pena dar la vida por algo, es por la verdad. En este día yo te quiero dejar con esa instrucción. Hay momentos que en la iglesia Dios te va a hablar como si tú fueras un bebecito, un niño pequeño. Pero en ocasiones tenemos que dejar de comer, de estar tomando leche y empezar a comer vianda y empezar a dar frutos de una vez. Qué bueno es saber que Dios está a cargo de nosotros. Que su Espíritu Santo es tan maravilloso que vive en nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle a Papá Dios que esta palabra y esto que hemos visto el día de hoy, lo que hemos escuchado, nos ayude